Durante semanas, Ucrania ha estado atacando la infraestructura de refinación de petróleo de Rusia utilizando ataques con drones de largo alcance. Golpe tras golpe ha resultado en cierres masivos que afectan hasta el 20% de la capacidad de refinación de Rusia. No creas que Ucrania descuida otros objetivos solo por atacar el petróleo. También ataca los gasoductos. El 8 de septiembre, Ucrania asestó un gran golpe con 3 ataques a los gasoductos rusos. La ofensiva ganadora de Ucrania continúa mientras la arteria de guerra de Rusia es cortada por los últimos ataques. El 9 de septiembre, el Kiev Post reportó varias explosiones en Penza, ciudad rusa, a 625 kilómetros al sureste de Moscú. Un día antes, una fuente de inteligencia ucraniana dijo al medio que 4 explosiones ocurrieron en el distrito Zeleznodorozhny de Penza, que además tiene conductos principales de gas que pueden transportar hasta 2 millones de barriles diarios. La mayor parte de ese gas va a otros países, ya que Putin lo usa para financiar la invasión a Ucrania. No conformes con destruir estos 2 grandes gasoductos, Ucrania también atacó un par de gasoductos más pequeños en Penza que están destinados a transportar gas a los usuarios locales. Aquí vemos un ataque 2 por 1. Ucrania destruyó los gasoductos que Rusia usa para exportar gas y los que calientan los hogares en Penza. No es coincidencia que este ataque ocurra al iniciar el otoño y bajar las temperaturas. Ucrania sabe que pronto aumentará la demanda de gas ruso y está haciendo todo lo posible para asegurarse de que Putin no pueda beneficiarse de uno de los recursos más valiosos de su país. Rusia, por supuesto, está haciendo lo que siempre hace en respuesta a los ataques exitosos de Ucrania. Se niega a reconocer cualquier cosa. Sorprendentemente, Rusia no ha recurrido a su excusa habitual de que los restos de drones fueron responsables de las explosiones que los residentes de Penza escucharon el 8 de septiembre. Eso puede sugerir que esas explosiones fueron tan enormes que incluso Rusia se dio cuenta de que nadie creería su excusa habitual de los restos. Las autoridades de Penza inventaron una excusa ridícula para justificar las fuertes explosiones que oyeron los ciudadanos. Simplemente eran ejercicios planeados. El Kiev Post informa que los medios locales en Penza estuvieron activos pocas horas después del ataque ucraniano, diciéndole a la gente de la ciudad que no se preocupara por nada. Los medios informaron a la gente de Penza que los gasoductos no han explotado en llamas por drones ucranianos. Fueron ejercicios planeados con servicios de emergencia y seguridad. Todos solo necesitan mantener la calma, ignorar lo que puedan escuchar y definitivamente no prestar atención a ningún video o informe que vean en las redes sociales. El Kiev Independiente reportó que las explosiones en Penza ocurrieron cerca de las 4 a.m. Rusia busca que su población crea que organizó un ejercicio con sus servicios de emergencia y seguridad. Un ejercicio que involucró varias explosiones fuertes durante las primeras horas de la mañana. ¿Qué parece más probable? Un ejercicio planeado o, como le dijo una fuente de inteligencia al Kiev Independiente, un ataque contra gasoductos que se sabe que abastecen instalaciones militares involucradas en la guerra a gran escala contra Ucrania? Rusia habría conservado algo de credibilidad con su débil excusa si los gasoductos de Penza no hubieran sido los únicos atacados por Ucrania el 8 de septiembre. 3 horas antes del ataque en Penza, drones ucranianos también golpearon un gasoducto en Saratov, según el Kiev Post. Ucrania atacó el oleoducto Kurbyshev-Lysychansk, un conducto petrolero con capacidad anual de 82 millones de toneladas. Se usa para abastecer de combustible a las fuerzas de ocupación rusas. Rusia intentó justificar el ataque en Ucrania usando los ejercicios planeados, pero seguramente nadie se cree esa excusa, ni siquiera dentro de Rusia, ¿verdad? El Kiev Independiente informa que el aeropuerto de Saratov restringió vuelos temporalmente por amenaza de nuevos ataques con drones el 9 de septiembre. Esa es una respuesta extraña a lo que aparentemente es un ejercicio planeado. Rusia aparentemente quiere que la gente crea eso. Cerró todo un aeropuerto, lo que potencialmente le costó a las aerolíneas miles, si no es que millones de dólares en el proceso. Además, podría realizar un ejercicio en el que los servicios de emergencia simplemente coincidieran en acudir rápidamente a una explosión en un oleoducto vital. Eso no parece probable. Ucrania atacó de nuevo la infraestructura energética rusa, probablemente usando drones de largo alcance. Las defensas aéreas rusas no se activaron o no estaban en los sitios atacados por Ucrania. Los servicios de emergencia, que se decía estaban en ejercicios, en realidad combaten los incendios causados por el fuerte ataque de Ucrania. No es la primera vez que esto pasa a los gasoductos y oleoductos de Rusia en el último mes. El 13 de agosto, Ucrania atacó otra sección de la red de oleoductos de Rusia al lanzar un dron kamikaze contra el oleoducto Druzhba.
Los drones de Ucrania no tuvieron que viajar lejos para este ataque, ya que golpearon en la región de Briansk, en Rusia, que está a solo 25 millas de Ucrania. Un incendio masivo y la interrupción del oleoducto fueron el resultado de este ataque, que impactó la estación de bombeo de petróleo Unecha. La estación es el mayor centro de la red de oleoductos Druzhba, que mide 5.592 millas. El Kiev Post señala que es evidente por qué Ucrania atacó la estación Unecha. Destruir la estación de bombeo detiene el flujo. El petróleo de Druzhba deja de llegar a Ucrania, donde podría ser usado por soldados rusos en asaltos mecanizados. Avancemos al 26 de agosto, Ucrania lo hacía otra vez. Drones ucranianos causaron un incendio en el oleoducto Ryazan-Moscú, según Kiev Independent. Este oleoducto transporta productos petroleros a Moscú, y la empresa que lo opera también abastece al ejército ruso. Por lo menos, el ataque de Ucrania privó a las estaciones de gasolina de Moscú de su producto, lo que a su vez significó que algunos residentes de Moscú no pudieron conseguir gasolina. Si el ataque del 26 de agosto también significó que el combustible destinado al frente no llegó a su destino, eso fue un pequeño y agradable extra. 3 ataques en menos de un mes, todos dirigidos a oleoductos de gas o petróleo que abastecen a ciudadanos rusos, al ejército y a clientes internacionales. Lo que tenemos aquí es un patrón de ataques muy intencional, todos los cuales Rusia intenta negar. Eso demuestra que Ucrania tiene más formas de dañar a Rusia que solo infligir bajas masivas que ya han superado los 10 millones. Y contando en el campo de batalla, Ucrania está golpeando a Rusia en su bolsillo, le está quitando el poder de negociación a Putin. Con estos ataques, Ucrania ha regresado la guerra al pueblo ruso de forma inteligente. Eso no requiere bajas civiles, pero crea suficiente incomodidad dentro de Rusia como para que se ejerza presión sobre Putin. Ucrania busca impedir que Rusia venda petróleo y gas tras los ataques a los oleoductos para afectar su economía. La lógica es clara. Rusia no genera ingresos sin un producto para vender. Los oleoductos hacen que el petróleo y gas de Rusia sean vendibles porque permiten transportarlos por todo el mundo, ya sea directamente a los países clientes o a los puertos, desde donde Rusia envía embarcaciones, desde su flota en la sombra, cargada de combustibles fósiles, hasta sus numerosos compradores. Si cortas las arterias, sangras. Noticias de Energía Seca de Rusia señala esto en un informe sobre los ataques a oleoductos de Ucrania del 8 de septiembre, destacando que las exportaciones de Rusia han estado disminuyendo desde que Putin lanzó su invasión a Ucrania. Entre 2021 y 2025, los ingresos cayeron casi 47.000 millones de dólares según el medio, y la demanda europea bajó un 14%. El panorama de los sectores de petróleo y gas en Rusia no es alentador, sin importar dónde se mire. En febrero, el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford indicó que el petróleo y gas rusos aportan cerca del 30% al presupuesto federal, con gran parte de ese dinero siendo destinado al ejército. El petróleo es clave en este contexto, pues el 85% del presupuesto de Rusia proviene de impuestos al petróleo y solo el 15% del gas. Aún así, se supone que ambos productos forman una combinación potente que entrega miles de millones de dólares al fondo de guerra de Rusia cada año. En 2024, las industrias petrolera y gasífera siguen bien para Rusia. El Instituto de Estudios Energéticos de Oxford señala que el petróleo y gas generaron a Rusia 111 billones de rublos, unos 1.203.000 millones de dólares. Los ingresos fueron los segundos más altos en 7 años, afirma el instituto, lo que sugiere que las sanciones contra estos productos no estaban funcionando y que la creciente flota en la sombra de Rusia había estado trabajando horas extra para llevar la mayor cantidad posible de su petróleo y gas a sus clientes. Sin embargo, 2025 ha sido una historia diferente para Rusia. Los ingresos generados por el petróleo y el gas han estado disminuyendo a lo largo del año. El Moscow Times reportó el 3 de abril que en marzo de 2025 los ingresos rusos por petróleo y gas bajaron 17% respecto a marzo de 2024. La caída del 17% hizo que el gobierno ruso recaudara 27.000 millones de dólares menos en impuestos, debido a sanciones, descuentos forzados en el petróleo y el colapso del rublo. Unos meses después, la situación no había mejorado para Rusia. El 5 de agosto, el Moscow Times informó que los ingresos por petróleo y gas cayeron por tercer mes seguido, con bajas en mayo, junio y julio. El Ministerio de Finanzas de Rusia atribuyó los problemas a precios bajos del petróleo y un rublo más fuerte. En julio, el gobierno ruso recaudó 984.000 millones en impuestos, 28% menos que en el mismo mes de 2024. Los ingresos del gas fueron los más afectados, cayendo 53% interanual,
Mientras Gazprom reportó su menor exportación a Europa desde principios de los años 70, estas constantes caídas en los ingresos incluso han obligado al Ministerio de Finanzas de Rusia a ajustar sus proyecciones de ingresos para 2025. Antes de iniciar el año, el ministerio estimó ingresos de 13.675 mil millones de dólares para Rusia por petróleo y gas. La cifra anticipada ahora es de 104 mil millones de dólares, cerca de 25% menos que la proyección previa. En esta situación inestable, Ucrania ataca los oleoductos. Varios de esos oleoductos transportan el petróleo y gas que Rusia vende, por lo que son objetivos lógicos y evidentes para Ucrania. Rusia ya está muy por debajo de sus proyecciones de ingresos en petróleo y gas. Destruir oleoductos la deja sin suministro justo cuando más necesita vender. Parte del petróleo y gas se habrá quemado por los ataques del 8 de septiembre y anteriores. Aún peor, los daños causados a los oleoductos de Rusia necesitan ser reparados, lo que cuesta dinero y tiempo que Rusia no puede darse el lujo de gastar. Para vender más petróleo y gas, solo importa cortar el flujo de dinero. Y las señales de tensión económica en Rusia ya están empezando a mostrarse. A partir de septiembre de 2025, la economía de Rusia muestra resiliencia, pero hay señales claras de tensión. El Producto Interno Bruto subió 11% en el segundo trimestre de 2025 frente al año anterior, menos que el 40% del mismo periodo en 2024. Las estimaciones acumuladas hasta la fecha situaron el crecimiento en alrededor del 12% para mayo, y las previsiones para todo el año se redujeron al 15% desde el 25%, debido a que las altas tasas de interés están frenando los préstamos. Energy Newsbeat señala que la economía rusa sigue creciendo, pero mucho más lento que en 2024. Con esos ataques, Ucrania logró aumentar la presión poco a poco. El crecimiento es imposible si dañan los oleoductos de tus productos clave cada pocas semanas. Ucrania afecta económicamente a Rusia atacando oleoductos y gasoductos, pero también realiza otra acción importante. Le quita a Rusia una de sus herramientas coercitivas más poderosas. En agosto de 2024, la revista Energy Policy publicó un artículo de Martin Larish donde él lo señaló. Rusia intentó, sin éxito, convertir en un arma el gas que suministra a la Unión Europea. Putin creyó que Europa dependería del gas ruso a largo plazo, pese a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y sus energéticas. La utilización del gas como arma le daría a Putin una ventaja. Podría amenazar con cortar el suministro de gas a la Unión Europea en cualquier momento si el bloque colectivo iba demasiado lejos en su apoyo a Ucrania. Pero la Unión Europea no lo permitió, pues se alejó del gas ruso casi desde que Putin invadió Ucrania. Eso dejó a Rusia sin ventaja, ya que no puede crear nuevos mercados. No hay alternativas a la Unión Europea y China para exportar gas por gasoducto, y opciones muy limitadas para desarrollar sus exportaciones de gas natural licuado debido a la falta de la tecnología necesaria para construir nuevas terminales de gas natural licuado o ampliar las existentes, escribe Lurish. En su artículo, The Guardian exploró este concepto de la utilización de la energía como arma, al que llama chantaje del gas, incluso antes que Larish. En julio de 2022, Alex Lawson informó que Prom suspendió el suministro del gasoducto Nordic Stream 1 a Europa por mantenimiento esencial. El corte ocurrió cuando el gasoducto ya suministraba menos del 40% de su capacidad. Se empezaron a hacer preguntas sobre si Rusia volvería a abusar a abrir la llave del gas, que era precisamente lo que Vladimir Putin quería que sucediera. Esto era una forma de presión. Rusia puede cortar el suministro a Europa y usar su gas y petróleo como armas con solo accionar algunos interruptores. La medida incluso llevó a Ben Van Beurden, quien era el director general de Shell en ese momento, a declarar que Vladimir Putin es capaz y está dispuesto a usar los suministros como armas. Claro, Rusia también se perjudicaba con estos primeros cortes de gas. Como ya hemos establecido, el Kremlin necesita que entre la mayor cantidad de dinero posible a su fondo de guerra. Recuerda que Rusia tomó estas medidas en julio de 2022. En ese entonces, Putin probablemente se sentía confiado de que la guerra en Ucrania terminaría bastante pronto, incluso si no logró tomar Ucrania en los pocos días que había anticipado al principio. 3 años y medio después, la guerra en Ucrania sigue en curso. La utilización del suministro de gas como arma simplemente ya no es una opción para Putin. La Unión Europea está más alejada que nunca del gas ruso. En junio, la Comisión Europea propuso una ley para eliminar gradualmente las importaciones de gas y petróleo ruso antes de 2027. Suponiendo que la Unión Europea cumpla con esto, Putin perderá las ventas que está haciendo a los países europeos. Sin embargo, la Unión Europea no puede hacer mucho para evitar que Rusia venda su petróleo y gas a países fuera de su dominio, como China. Ahí entran los ataques ucranianos a oleoductos.
Si para 2027 la Unión Europea logra desvincularse al 100% del petróleo y gas de Rusia, habrá hecho todo lo que puede en este ámbito. Si Ucrania sigue atacando oleoductos, Rusia no podrá vender sus recursos generadores de ingresos a los pocos países que aún los compran. Putin usó el petróleo y gas ruso para ganar influencia, pero Ucrania revirtió su estrategia. Ucrania aprovecha cada oportunidad para obligar a Rusia a ser un proveedor poco confiable. Eso no evitará que China siga comprando petróleo y gas a Rusia. Esto podría frustrar a los clientes de Rusia y obligar a Rusia a vender con descuento. Lo que nos regresa a los problemas de ingresos que mencionamos antes. ¿Ventaja? ¿Qué ventaja? Rusia casi no tiene ninguna, gracias a una combinación de los ataques profundos de Ucrania, ya que la Unión Europea no cedió ante la utilización del gas como arma por parte de Rusia. Incluso si su abundancia de gas y petróleo está siendo reducida por los ataques de Ucrania a los oleoductos, así como por sus ataques a las refinerías de petróleo de Rusia. Esto nos lleva a otro gran problema que Ucrania causa con estos ataques. Recordarás que hablamos de cómo Ucrania atacó oleoductos en Penza y otros que abastecen a clientes internacionales de Rusia. Hay un propósito detrás de este enfoque. Además de quitarle a Rusia su influencia basada en la energía en el extranjero y privar al país de los ingresos tan necesarios, Ucrania quiere crear la mayor presión posible sobre Putin en casa. Su enfoque está empezando a funcionar. Ya hemos hablado antes sobre la escasez de combustible en Rusia, y puedes aprender más sobre el impacto que están teniendo en nuestro video. Rusia se detiene. Las sanciones aéreas de Ucrania están funcionando. Sin embargo, suele ignorarse el impacto interno en Rusia de los ataques ucranianos a oleoductos. El 4 de septiembre, el Kiev Independent informó que Putin reconoció la escasez de gas en Rusia durante el Foro Económico Oriental en Vladivostok. Según Putin, ya hay señales de escasez en el lejano oriente ruso por el aumento de la demanda. Aunque no mencionó ninguna razón por la que existen estas escaseces, es bastante obvio. Los ataques de Ucrania al gas ruso, como al petróleo, dejan a Rusia sin suficiente suministro para su demanda interna. Curiosamente, estas escaseces no deberían estar ocurriendo, al menos si le crees al Ministerio de Energía de Rusia. Rusia tiene 634 billones de metros cúbicos de gas, suficiente para 50 a 100 años, según distintas fuentes. Pero eso no significa mucho si no se puede acceder a esas reservas, o si los gasoductos diseñados para transportar gas por Rusia están siendo destruidos. Rusia no tiene suficiente gas y petróleo para todos. Esto, junto a otros problemas, genera dificultades en muchas ciudades del país. Esto, según el periodista ruso exiliado Andrei Soldatov, quien habló con Canal 4 del Reino Unido sobre el sentir actual en Rusia. En muchas ciudades rusas hay depresión actualmente. La gente está cansada de la guerra y los ataques con drones influyen mucho en cómo se habla de ella, según Soldatov. El periodista exiliado también dice que la gente de Rusia pudo ignorar la guerra que Putin comenzó antes de que empezaran a llegar los drones de largo alcance. Ahora, esos drones están destruyendo la infraestructura energética, tanto la presencia de los drones en las ciudades rusas como los problemas que están causando. En todas partes, desde las bombas de gasolina hasta los sistemas de calefacción dentro de las casas, todo está generando ese sentimiento de depresión que mencionó Soldatov. ¿Cuándo la depresión se convertirá en enojo hacia Putin? Es imposible responder a esa pregunta, pero Ucrania seguirá aumentando la presión. Después de todo, mientras más los civiles rusos, junto con sus soldados, sientan que la guerra regresa a ellos, es más probable que presionen para que termine. Hasta entonces, los soldados rusos serán los principales perdedores tras los ataques ucranianos a oleoductos y gasoductos. Ellos son los que están luchando por un ejército que poco a poco se está quedando sin fondos para proporcionarles lo que necesitan para sus ataques. Los soldados rusos recibirán la orden de seguir luchando. Mientras Putin pierde influencia energética, Ucrania avanzará. Hoy reportamos los ataques a oleoductos y gasoductos del 8 de septiembre. Probablemente informemos sobre algo similar en unas semanas. Mientras Ucrania sigue avanzando, Rusia no solo tiene que preocuparse por los ataques de Ucrania en su propio territorio, lo que está cambiando el impulso de la guerra en su contra. El misil Infierno de Ucrania ya está activo y se usa para destruir cuarteles generales rusos. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura sobre los últimos ataques profundos de Ucrania contra el sector energético de Rusia. Gracias como siempre por vernos.